Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos asisten en este video. Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio. Para hoy es la parte 5 del plan de salvación. En la semana pasada que estuvimos hablando sobre el bautismo bíblico, quedamos en que las personas son anexadas a la iglesia. Persona que es bautizada ya queda dentro de la iglesia, es añadida por el Señor. Pero después de ello sigue lo que es la perseverancia. La persona que obedece al Evangelio del Señor necesita perseverar. Aprovecho para agradecer a las personas que ven este video, que lo comparten y que también dejan su me gusta, ¿verdad?, para que pueda aparecer para otras personas y otras personas puedan ver estos videos. Ok, entonces vamos a iniciar con este estudio después de esta breve introducción, ¿verdad?, sobre el plan de salvación, que ahora vamos a ver el punto de la perseverancia. Del griego epimeinantes es la palabra usada en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En esta parte, en este versículo, la palabra que Lucas usa no es la palabra perseverancia, es la palabra perseveraban, que en el griego va a ser epimeinantes, que es compuesta de dos palabras, que epi significa además y meinan significa persistir. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa para perseverancia en la Biblia? ¿Aparece? Claro que sí. Aparece en un versículo de la carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 18. Vamos a estarlo leyendo. Entonces, en esta parte, la perseverancia tiene que ver con mantenerse, pero mantenerse despierto, o sea, activo y vigilante. Y esa es la parte que le corresponde al cristiano una vez que se hizo cristiano, que la persona vino del mundo con su rollo de pecado, Dios le perdonó y lo puso en la iglesia. Ahora en la iglesia tiene la responsabilidad de perseverar, o el deber de perseverar. Entonces, Lucas, para decir que ellos perseveraban, dice que además persistían en la doctrina de los apóstoles. Vamos a descifrar ese versículo hoy, ¿verdad?, en pocas palabras, de forma bastante reducida por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver el libro en la carta a los Efesios, donde aparece la palabra perseverancia, porque también algunas personas pueden decir la palabra perseverancia que no aparece. Sí aparece en la Biblia, en la Escritura. Capítulo 6, versículo 18. Dice así. A ver. Dice el 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Ahí sí es la palabra literalmente perseverancia. Perseverancia y súplica por todos los santos. Solamente que ahí la palabra perseverancia está usándose exclusivamente para la oración, ¿ya? Sin embargo, sabemos que la palabra perseverar significa mantenerse, ¿ya? Mantenerse o persistir. Ok. La perseverancia es parte esencial en la vida del creyente, porque todo creyente debe saber que una vez entrado a la iglesia no debería salir de la iglesia.
no debería apartarse de la iglesia. Existen algunas cosas de las cuales no vamos a hablar hoy, sobre que aquella cosa que es que si el cristiano realmente es, cuando él se va de la iglesia, el Espíritu Santo sale de él, si la persona realmente está en condenación, etcétera, esas cosas vamos a dejarlo para después. Lo que estamos viendo ahorita es el asunto de mantenerse, ya, el punto de mantenerse dentro del grupo de los creyentes y de la forma en que Lucas lo ha expresado en Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primeramente, ¿qué significa mantenerse? Practicar en acción, guardando la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina de los apóstoles? Significa doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. ¿Y qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza. Vamos a ver. En el libro de Mateos, capítulo 28, versículo 18, un pasaje que la mayoría maneja, lo hemos leído varias veces, dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, versículo 19, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que las personas necesitan conocer para entrar a la iglesia es el plan de salvación. ¿Cómo salvarse? Y lo segundo es, una vez salvo, enseñarle la doctrina del Señor, las cosas que Jesús mandó. ¿Entendió eso? No es como algunas personas hacen, invalidando el mandamiento del Señor, y que la persona, para ser salvo, para ser bautizado, tiene que recibir un curso primero de preparación, qué sé yo, de 3 meses, 6 meses, 5 meses, 1 año, no sé. Y la persona tiene que aprender un trecho grande de la escritura para obtener el bautismo, aunque el bautismo que va a recibir es un bautismo erróneo, ¿ya? No aprobado por Dios, porque ellos invalidan el mandamiento. De aquí lo que Mateos él está diciendo es que Jesús les dijo: vayan y llegan el discípulo, vamos a hacer el discípulo. ¿Cómo hacemos el discípulo? Es bautizándolo, habiéndole enseñado el plan de salvación, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y luego vamos a enseñarle las cosas que Jesús mandó. Es lo que Lucas ahora está diciendo aquí, que los discípulos, aquellos 3,000, versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. ¿Quién? Esas 3,000 personas aproximadamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. Esa palabra que Jesús les enseñó a ellos, que ellos debían enseñarla a los nuevos discípulos. ¿Y cómo hacían los apóstoles para saber todas las cosas que Jesús mandó? Bueno, el Señor les había dicho que les iba a dar el Espíritu Santo, porque Él iba a guiarlos a toda verdad. Incluso el Espíritu Santo sirvió para dar las nuevas revelaciones, aquellas cosas que todavía ellos debían saber, para guiarlos ahí. Entonces era importante que aquellos hermanos que llegaron de otros pueblos, de otras ciudades, de otros países, estaban en Jerusalén, ellos
permanecieran juntos. Dice que estaban juntos, ¿ya? Para perseverar, para mantenerse, para persistir en aquello que habían decidido seguir. ¿Ok? Entonces es la doctrina de los apóstoles. Otra cosa que dice ahí Lucas es en la comunión unos con otros. Esto de la comunión unos con otros tiene que ver con la convivencia entre hermanos. Cosa difícil. En aquel tiempo yo creo que lo fue y hoy en día lo sigue siendo, ¿verdad? La convivencia entre los seres humanos, debido al egoísmo que hay dentro de nosotros, de no soportar las debilidades, las flaquezas de los otros, y por tener orgullo, ¿verdad? En nuestro corazón, es que nos enaltece, que nos hace tener un espíritu de superioridad. Esa cosa no nos permite vivir en paz con los demás. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo de que aquellas personas que obedecieron de corazón, que recibieron la palabra, ellos tenían aquella capacidad, aquel amor, aquel respeto unos por otros, y sabían vivir unos con otros. Sabemos por la escritura que después surgieron problemas, murmuraciones y cosas así, porque es normal entre los seres humanos. Y eso la Biblia, aquí la palabra testifica que el error del ser humano permanece. Ya, ellos no eran perfectos solamente porque eran los primeros cristianos, no tuvieron sus errores también, como los podemos tener hoy también. Pero la lucha nosotros la tenemos que hacer todos los días para poder perseverar, para poder mantenernos en aquella pureza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado a limpiarnos de nuestros pecados. Cosa difícil, sí. Sin embargo, nosotros debemos luchar porque el espíritu, las cosas del espíritu son contra las cosas de la carne, y las cosas de la carne son contra las cosas del espíritu. Entonces ahí hay una lucha grande, ¿verdad? En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Esto del partimiento del pan se refiere a las comidas que hacían los hermanos o a los ágapes que hacían en las casas. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice lo siguiente. 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, cómo vivían en comunidad, cómo vivían juntos. Tenían que recibir en casa a personas incluso que no eran de su familia en la carne, sin embargo eran sus hermanos en el espíritu y sus hermanos de nacionalidad, eran judíos, ¿ya? Entonces ellos comían juntos. Eso entonces eran aquellos almuerzos, cena o desayunos que tenían juntos, comían juntos. Entonces esta parte del versículo se refiere a una comida común. Sin embargo, la expresión partir el pan luego se sirvió para identificar específicamente lo que es la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 7, nosotros vemos como el apóstol Pablo allá en Troas, ¿verdad? Él, cuando hace aquella reunión, se reúne, habiendo de salir al día siguiente, se reúne con los hermanos en Troas, y dice que el primer día de la semana estaban todos reunidos para partir el pan. Ahora, ese partir el pan no es una comida común, porque es el primer día de la semana y se está identificando con la cena del Señor, que es cada primer día de la semana. Ok, eso es con respecto a lo que es el partimiento del pan. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, también tenemos otro pasaje que nos ayuda a entender estas cosas. Capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Oiga bien, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es una pregunta retórica.
Sin embargo, nosotros podemos ver en base a este versículo, ¿verdad?, sin sacarlo de su contexto, que partir el pan se refiere a la conmemoración de la cena del Señor, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así que vamos a avanzar. El estudio de hoy es un poco corto y vamos a aprovechar las oraciones. También perseveraban en las oraciones. Como parte de la vida del cristiano, las oraciones tienen que ser algo constante. Los cristianos tenemos la responsabilidad, el deber de orar siempre. Y también tenemos una enseñanza de Jesús cuando Él habla acerca de, cuando Él nos insta a orar. En el libro de Lucas, Lucas narra una parábola que Jesús habló al pueblo con el objetivo de instarles a la oración. Bueno, no fueron varias parábolas, sin embargo aquí vamos a leer solamente una. Dice así Lucas: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego vienen las palabras de Jesús, dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga bien. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola de Jesús nos insta a persistir, a mantenernos en oración. Ahí los primeros cristianos, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en las oraciones. Oraban de continuo, permanecían juntos, oraban unos por otros, compartían las cosas unos con los otros, vendían sus propiedades y dividían las cosas según las necesidades. Vivían en comunidad. ¿Ok? Entonces, la perseverancia es algo especial en la vida del cristiano. El cristiano que tiene su ministerio, igual que trabaja en el ministerio, cualquiera que sea, hay muchos ministerios dentro de la iglesia, debe orar mucho, orar. Ejemplo de esto, cuando hubo aquel descontento con la iglesia en Hechos capítulo 6 que se narra, los apóstoles, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4, dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4: nosotros persistiremos, oiga bien, en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos, mantenerse en el ministerio de la palabra y orando. Que es muy importante nosotros saber que aunque nosotros no estemos dentro de un ministerio en específico dentro de la iglesia, es necesario también nosotros orar. Y orar con sinceridad, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. No está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Dios sabe las intenciones de nuestros corazones. Sabe cuando hablamos con sinceridad y cuando no. Cuando estamos siendo hipócritas con nuestras oraciones. Todo lo sabe el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucha responsabilidad, temor, respeto
ante Dios. ¿Ok? Entonces ahí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esas 4 cosas que se narran en ese versículo. ¿Ya? Hay otras cosas también en las cuales debemos perseverar, ¿verdad? Por ejemplo, en la ayuda mutua, en la alentación de los hermanos débiles. Debemos perseverar en la enseñanza, ¿ya? Porque enseñar, aunque es una gran responsabilidad de la persona enseñar, no muchos quieren enseñar, no quieren hacerlo. Y aunque tienen el conocimiento, no lo hacen. Entonces, también debemos saber que debemos perseverar en eso. Si tenemos el deseo de hacerlo, debemos saber que también es una responsabilidad hacerlo. No vamos a esconder el talento, vamos a usarlo. Nosotros usamos este medio así con lo que hemos aprendido, a lo poco o mucho que hayamos aprendido en la escritura, nosotros lo vamos compartiendo y seguimos aprendiendo. Por eso, si usted tiene preguntas también, puede dejarla en sus comentarios y vamos descubriendo, ¿verdad? Vamos conversando también, porque sabemos que nadie sabe todas las cosas, absolutamente, solo Dios. Y nosotros solo sabemos unas cosas ahí, la Biblia, lo esencial, ¿verdad?, para nuestra salvación. Así que, hermanos, el asunto de la perseverancia es un asunto muy importante para nosotros considerar. Ahora quiero hacer, a manera de conclusión, mencionar sobre lo que es la promesa de Dios, 4 cosas importantes sobre la promesa de Dios, y una muy importante y muy peligrosa. Entonces voy a compartir con ustedes primeramente lo que dice Juan en su primer escrito, ¿verdad? El Evangelio, que nosotros le llamamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver, dice lo siguiente. Estoy demorando un poco aquí, quizás estas páginas andan bastante pegadas. Entonces, dice en el versículo 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En esta parte, la promesa de Dios es reconocer a aquella persona que permanece en su palabra como un discípulo verdadero. Para yo ser reconocido como un discípulo verdadero del Señor, debo permanecer igual a usted. Si quiere ser reconocido como un discípulo verdadero del Señor, debe perseverar, permanecer, persistir. ¿Ok? Número 2. Capítulo 15 del libro de Juan. Ahí en ese mismo libro de Juan, capítulo 15 y versículo 4. Esta promesa aquí es hermosa. Dice aquí: permaneced en mí. Aquí ahora dice permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ya vio? Qué tremendo, ¿verdad? Esta parte, como el Señor dice, que Él es la vid y nosotros somos las ramas, entonces debemos permanecer en Él para que Él también permanezca en nosotros. O sea que si nosotros no perseveramos en Cristo, entonces también Cristo no
no tiene cómo, porque si yo no quiero, entonces no va a obligarme. Soy yo, debo permanecer y entonces Él gustosamente va a permanecer conmigo. ¿Ok? Número 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. En esta parte de este versículo es en una carta que el Señor, por medio del apóstol Juan, le manda a la iglesia en Esmirna. Sin embargo, tiene una aplicación universal y yo le voy a decir por qué. En el versículo 10 dice lo siguiente: no temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok, esta carta tuvo su utilidad en el principio porque fue una carta física enviada a la iglesia en Esmirna, la iglesia del Señor en Esmirna. Sin embargo, ha quedado para nosotros como un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Esta escritura que fue dejada para nosotros sirve de consolación. Si para ellos aplicó y la promesa del Señor lo habló así: te daré la corona de la vida. O sea que un vencedor, un cristiano vencedor del pasado es igual a un cristiano vencedor del presente. Por eso yo digo que tiene aplicación universal, porque no hay diferencia entre un cristiano y otro. Si es una promesa del Señor para el cristiano, lo es para todos los cristianos. Ser fiel hasta la muerte y el Señor va a dar la corona de la vida. O sea, permanecer en obediencia a las cosas que Él ha mandado. Ok, vamos a continuar en capítulo 21, versículo 7. Dice así: el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero para que nosotros seamos hijos de Dios en la eternidad, tenemos que permanecer ahora en la doctrina del Señor. Dice el apóstol Juan, había dicho también que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y aquí el Señor dice: Él será mi hijo. O sea, en la eternidad, una vez que nosotros morimos, nosotros somos juzgados y somos puestos en un lugar, en el lugar de los muertos, ¿verdad? Pero en un lugar que le corresponde a cada persona según su obra. Y si en ese momento yo fui juzgado y fui colocado en un lugar donde no es para el cristiano, entonces es porque yo tenía culpa. Yo no perseveré. Hay personas que el apóstol Pablo dice que fueron entregadas a Satanás, que le pertenecían a Satanás. Estaban con el conocimiento y aún así blasfemaban de Dios. Entonces así no se puede. La persona tiene que perseverar en la verdad, en las cosas que el Señor Jesús mandó que se hicieran, que se obedecieran. Y la última que yo dije es importante, pero es peligrosa y también es una promesa. Capítulo 21, versículo 8 dice el siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los abominables, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta parte aquí, que yo sé que también es una promesa de Dios, el que sea eso, aunque esté dentro del cristianismo, puede ser eso también. Hay cristianos mentirosos, hay cristianos cobardes, hay cristianos fornicarios,
Hay cristianos, no sé si hay cristianos hechiceros, pero no sé. Hay cristianos idólatras. Entonces, hay que tener cuidado porque también esa es una promesa. Ellos estarán, dice, en el lago de fuego. Van a tener su parte en el lago de fuego. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos ven también en estos videos, y es importante buscar al Señor todos los días. Compartan nuestros estudios, nuestros videos con las personas para que conozcan de la iglesia del Señor, que conozcan de la iglesia de Cristo, que sepan que hay una forma de enmendar su vida y que se puede llegar a vivir la eternidad con Dios. Agradezco a todas las personas que han compartido los videos. Continúen haciéndolo lo que lo hacen y que Dios nos ayude para continuar. Bendiciones a todos y hasta el próximo video. Muchas gracias.